Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video para este canal. Hoy les voy a hablar sobre la ley de senos. Primero quiero recordar rápidamente lo que es un seno en trigonometría, y es lo siguiente. Si tenemos un triángulo rectángulo y nos tomamos uno de los ángulos que no es el ángulo recto, digamos este ángulo que lo podemos llamar el ángulo A, entonces vamos a decir que el seno de A es igual al número real que, que resulta de dividir el cateto opuesto, que es el cateto que está pues, opuesto al ángulo A, que sería este, entre la hipotenusa. Entonces aquí lo podremos definir como cateto opuesto entre hipotenusa. Luego también se definen otras funciones trigonométricas, coseno, tangente, etcétera. Pero por ahora, pues como voy a hablar de ley de seno, solo les voy a recordar cómo es el seno de un ángulo. Bueno, esto es una función que se define en ángulos. Como pueden notar, pues como estamos definiéndolo en un triángulo rectángulo, en un ángulo que no es de 90 grados, entonces estos dos ángulos son menores a 90 grados. Aquí lo estaría definiendo para ángulos agudos, o sea, menores a 90 grados, pero se pueden definir después en general para ángulos entre 0 y 360 grados, y después también se puede definir para cualquier número real, pero esto pues ya lo voy a hablar en otros videos. Por ahora con esa definición nos basta para demostrar lo que quiero demostrar, que es la ley de senos. Primero, lo que enuncia la ley de senos es que en cualquier triángulo se cumple que seno de A, donde A es alguno de los ángulos, entre BC, donde BC son pues uno de los lados, es igual a seno de B entre AC, y también es igual al mismo tiempo a seno de C entre AB. Esto pues con la notación usual que hacemos en los triángulos, ¿no? O sea, en este caso, el cateto opuesto a A tendría que ser el lado BC, es decir, aquí tendríamos que este es el ángulo A, perdón, el punto A, el vértice A, este sería el vértice B, y este sería el vértice C. Entonces, en este caso, lo que estaríamos diciendo es que el seno de A entre BC, que es este lado, va a ser lo mismo que el seno de B, que en este caso sería el seno de 90, este sería el ángulo B, y que va a ser lo mismo que el seno de C, que este sería el ángulo C, entre AB, ¿no? Entonces esta es la notación usual que se usa, y esto pues se vale para cualquier triángulo. Vamos a notar primero que en un triángulo rectángulo pues es claro que sí se vale esto, y la razón es simplemente por cómo definimos el triángulo rectángulo. Podemos notar que el seno de A entre BC, que en este caso es lo mismo que el cateto opuesto, pues es lo mismo que 1 entre la hipotenusa, simplemente dividimos entre el cateto opuesto en esta ecuación, que es la definición del seno. Va a pasar lo mismo con el seno de C aquí, donde el seno de C pues va a ser cateto opuesto, que es AB, entre hipotenusa. Entonces, seno de C entre AB va a ser lo mismo que 1 entre hipotenusa, que era lo mismo que valía este, ¿no? Ahora, seno de 90, pues se define como 1. Con esta misma definición lo podemos ver como cateto opuesto, que es la hipotenusa, entre la hipotenusa, que es ella misma, entonces es 1. Y entonces en este caso tendríamos que el seno de B es 1, y AC pues es la hipotenusa. Entonces de nuevo todos estos cocientes van a ser igual a 1 entre AC, que es la hipotenusa. Esto sería para el caso de triángulos que sean de 90 grados, pero resulta que esto se cumple para todos los triángulos. Ahorita les voy a dar la demostración de cómo podremos demostrar que se cumple para todos los triángulos que sean acutángulos. Y bueno, para ángulos obtusos ustedes ya podrán extrapolarla de ahí. Bien, con esta figura la demostración va a ser muy sencilla, y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero supongamos que tenemos el triángulo ABC. Voy a considerar un triángulo acutángulo. La demostración del triángulo rectángulo pues ya la vieron, y la de si un triángulo es obtuso, bueno, voy a dejar que ustedes la piensen, es un poquito más difícil, pero ya viendo esto pues estoy seguro que van a poder hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero voy a trazar estas rectas para ver lo siguiente. Supongamos que queremos calcular el seno del ángulo B. Entonces, en principio, cuando queremos calcular el seno del ángulo, como habíamos visto, necesitamos tener un triángulo rectángulo. Este triángulo pues es un triángulo en general, entonces no tiene por qué ser rectángulo. Entonces lo que hacemos es, si no es un triángulo rectángulo, trazamos uno que sí sea un triángulo rectángulo, que tenga ese mismo ángulo B. Para hacer eso simplemente agarré una recta que pasa por A y que pasa por el centro del círculo, que es esta recta de aquí,
y formé un triángulo con esta recta y la recta AC. Entonces el triángulo que se forma va a ser rectángulo porque pues tiene un diámetro es uno de los lados y como este es un ángulo inscrito, entonces debe ser un ángulo de 90 grados. Eso tiene que ver pues con ángulos entre circunferencias. Y este ángulo pues va a ser igual a este ángulo. Eso pues de nuevo es por ángulos en circunferencias porque subtienden el mismo arco, que es el arco AC. Entonces con eso ya tenemos que el seno del ángulo B va a ser lo mismo que seno, o sea, más bien, seno de B va a ser igual al cateto opuesto, que es AC, entre la hipotenusa, que es dos veces el radio o una vez el diámetro. Bien, con eso pues ya tendríamos, digamos, calculado el seno del ángulo B. Ahora, si quisiéramos calcular, por ejemplo, el seno del ángulo A, vamos a hacer exactamente lo mismo. Ahora lo que queremos es un triángulo rectángulo que subtienda el arco AB. Y eso se logra pues trazando esta recta. Con esto tenemos que este ángulo es igual al ángulo A. Perdón, este sería para el ángulo C. Este sería el ángulo C. Entonces, subtiende el mismo arco que el ángulo C, que es el arco BA. Y por lo tanto el seno lo podemos calcular otra vez de nuevo. Este es un triángulo rectángulo porque tenemos un diámetro como uno de los lados. Entonces esto sería seno de C es igual al cateto opuesto, que es AB, entre la hipotenusa, que de nuevo la hipotenusa es dos veces el radio, o una vez el diámetro. Y luego podemos hacer exactamente lo mismo con el último ángulo que tenemos, que sería el ángulo A, que subtiende el arco BC. Entonces quisiéramos trazar un triángulo que subtiende el arco BC y que sea rectángulo. Y eso se puede trazar con la recta que estoy poniendo en este momento. De nuevo va a pasar exactamente lo mismo. Uno de los arcos va a subtender el mismo arco que el ángulo A, entonces va a medir lo mismo que el ángulo A, que es este ángulo, que subtiende el mismo arco, que es el arco BC. Y la hipotenusa de nuevo va a ser pues dos veces el radio o una vez el diámetro. Y entonces vamos a tener exactamente lo mismo. Ahora tenemos seno de A igual a AC, entre la hipotenusa, que es 2R. Con esto ya terminamos la demostración, porque simplemente en cada una de las ecuaciones que tenemos aquí vamos a pasar el AC dividiendo, vamos a dividir entre AC, mejor dicho, y entonces tendríamos que seno de A, en este caso entre BC, aquí lo puse mal otra vez, aquí es entre BC, va a ser 1 entre 2R, pero eso es lo mismo que va a valer dividiendo aquí entre AC y aquí dividiendo entre AB, aquí dividí entre BC, entonces tendríamos que seno de A entre BC es igual a 1 entre 2R. Y lo mismo aquí, seno de B entre AC igual a 1 entre 2R y seno de C entre AB igual a 1 entre 2R. Con eso terminaríamos pues de demostrar lo que es la ley de senos. Bien, eso sería todo por este video y nos vemos en el siguiente.